nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. El 20 de noviembre es una fecha muy significada en la historia de España. Un 20 de noviembre del 36 fusila el Frente Popular a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Ese mismo día, ese mismo año, muere el líder anarquista Durruti en circunstancias nunca esclarecidas en el Frente de Madrid. Y un 20 de noviembre de 1975 fallecía el general Franco, jefe del Estado, en un suceso que no por esperado dejó de impactar a todo el país y que para muchos españoles fue uno de los días más señalados de su vida, porque ese día todos tuvimos la impresión de que veíamos la historia pasar. Así murió Franco. Españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975 moría en el Hospital Público de la Paz, en Madrid, el general Francisco Franco, jefe del Estado desde su proclamación como tal en octubre de 1936. Franco moría a punto de cumplir los 83 años y después de una larga agonía. Arrastraba visibles problemas de salud desde 2 años atrás y una flebitis en el verano del 74 obligó a ingresarle por un largo periodo. No obstante, permaneció en la jefatura del Estado. ¿Por qué? Sin duda porque no quería que nada alterara las previsiones sucesorias. Todo estaba preparado para que a su muerte el príncipe Juan Carlos de Borbón fuera coronado. Nada, sin embargo, había previsto para una renuncia al poder en vida del propio Franco. ¿Por qué? Unos piensan que Franco quería mantenerse en el poder a toda costa, aún agonizante, otros que su objetivo era asegurarse la coronación de Juan Carlos, que él mismo había decidido sin arriesgarse a que otros tomaran la decisión. Sea como fuere, el 1 de octubre de 1975, en medio de una feroz campaña internacional por la ejecución de 3 terroristas del FRAP y 2 de ETA, Franco aún compareció en el balcón del Palacio de Oriente ante una enorme multitud para hablar por última vez. A partir del 15 de octubre empezó a sufrir infartos. Aún así no fue trasladado a ningún hospital, sino que permaneció en una especie de quirófano que se improvisó en el Palacio del Pardo. El 25 de octubre se le administró la extremaunción. Él sabía que moriría. A principios de noviembre comenzaron las hemorragias estomacales. Entonces ingresó en La Paz, donde los médicos, con criterio más que discutible, trataron de reparar lo que ya era irreparable. Qué duro es morir, dicen que dijo el viejo legionario. El 19 de noviembre se le desconectó de las máquinas. Expiró a las 4:20 horas del día 20. Su capilla ardiente, abierta durante 50 horas en el Palacio de Oriente, recibió en esos días la visita de más de medio millón de personas. Franco dejaba tras de sí un país enteramente diferente al que tomó en 1936. Objetivamente, la mayor parte de los problemas sociales y económicos que el país arrastraba desde el siglo XIX estaban superados. En el plano político, sin embargo, el régimen no supo evolucionar y de hecho ni siquiera desarrolló las reformas que él mismo había concebido. No podría haber un franquismo sin Franco. Se abría inevitablemente una etapa nueva. Sea como fuere, Franco es la figura fundamental del siglo XX español. Juan Fluver, muy buenas noches. Muy buenas noches. 20 de noviembre del año 75, todos los 20enes, inevitablemente en España, aunque ahora ya más, en fin, la efeméride tiene más el pozo de la historia que otra cosa, ¿verdad? Se recuerda evidentemente ese día que para muchos españoles vivos fue un día importantísimo en su vida. Para los de nuestra generación, por ejemplo, porque no tuvimos cole. Por ejemplo, yo todavía no había llegado al colegio, ¿eh? Tú no habías llegado al colegio, todavía. No, yo no tengo recuerdo personal de la muerte de Franco. Yo nací en el 73, por lo tanto, pero sí que es verdad que con cualquier persona que hables que lo vivió, pues aquello fue un punto de inflexión en su historia personal también. No hay ninguna persona que ese día pasase
pues como un día más después del fallecimiento del jefe del Estado español durante 40 años. Claro. Aunque ahora dices lo de la efeméride, yo quería simplemente hacer un matiz. Parece que ahora todos los días es 20N, ¿no? Sobre todo cada vez que hay sesión en el Congreso de los Diputados, donde la palabra más nombrada es Franco, ¿no? Siempre se usa como arma política. 42 años después parece que sigue estando en boca de todos los políticos, sobre todo de los nuevos políticos. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos al año 75. Ese es el día que Franco, el año en el que Franco muere, pero desde el asesinato de Carrero en el año 73 está irreversiblemente deteriorado, sigue despachando y sigue mandando, a juzgar por los que estaban con él en el Consejo de Ministros, pero en evidente retirada de la vida ya. Sí, de hecho cada vez las apariciones son primero más cortas, desde el año 73, desde la primera enfermedad grave, que es su primera tromboflebitis, que le obliga a abandonar la jefatura del gobierno. Por eso se nombra al almirante Luis Carrero Blanco como su sustituto, porque no es sucesor, es sustitución. A él le marca muchísimo también anímicamente el asesinato en el 73 de Carrero Blanco, porque aparte era amigo personal, había una amistad entrañable, y eso le hace que también se aleje un poco de la vida pública. Realmente los últimos 6 años de vida de Franco hace 2 apariciones públicas nada más, y son en muy cortos minutos. Él quería llegar al 25 de octubre con vida, llegó, porque se renovaba la presidencia del Consejo de Estado y él quería que fuera su candidato, que fuera el que él designase, no quería dejarlo en manos del Consejo de Ministros. Y se renovó la presidencia del Consejo de Estado. Lo que ocurre es que no se atrevieron a llevarle la contraria, pero él ya estaba francamente dañado a la altura de esa... De hecho, a partir de esos días, él empieza a sufrir de todo, le empieza a fallar todo. Estamos hablando de un hombre de 83 años. Hoy, 83 años, la gente llega en bastante buen estado de forma, pero hace 40 años... Era ya una longevidad... Era una longevidad notable, y estamos hablando de un hombre, además, que había recibido un balazo muy serio en la guerra de África, que evidentemente eso mina la salud, y por otra parte de una vida, en fin, intensa, como es la vida de un político de primera magistratura. Pero quiere estar al pie del cañón permanentemente, y mientras tanto, por debajo de él, todo se empieza a mover. No sé si él se entera o ya le da igual. Bueno, médicamente hay una cosa que está clara, y es que las decisiones hasta que su traslado a La Paz son del doctor Pozuelo. No hay, siempre se ha hablado mucho del Marqués de Villaverde, la responsabilidad del Marqués de Villaverde. El Marqués de Villaverde se hace cargo de él las últimas 3 semanas de vida, es decir, ya estamos en el mes de noviembre, cuando se hace el traslado a La Paz, que bueno, es un traslado también en unas condiciones que avergonzarían a cualquier sanitario, solamente saber que se le traslada en una alfombra porque no cabe la camilla por la escalera. Esto es una cosa muy tremenda, porque él está en el Pardo, esto que hay que contarlo, claro, para ponerse en la mentalidad de Franco. Para empezar, que el Palacio del Pardo realmente era un cuartel. Exactamente. En segundo lugar, que cuando empieza a sentirse mal, y hay que meterlo en una camilla de quirófano, no quiere irse a un quirófano e impone que se improvise un quirófano en el propio Palacio del Pardo, en un habitáculo donde él insiste en estar. La verdad es que es una cosa... Sí, es curioso. Bueno, también son las rarezas de una persona mayor, ¿no? Que a fin de cuentas... Él tenía una fortaleza física importante todavía a esa altura. Él sobrevive a 3 infartos en 6 días. El 15 tiene uno de octubre, el 22 tiene otro, el 24 de octubre tiene otros, y a todos ellos sobrevive. El problema no le viene por la cuestión coronaria, que pudiera ser lo más relacionado con la tromboflebitis, ¿no? Que es una cuestión de origen circulatorio, sino a él le viene el problema por una peritonitis, que es lo que al final acaba matándole. Sí. En la operación que tiene ya en el mes de noviembre, antes del traslado, que además en plena operación se va a la luz del Palacio del Pardo, o sea, aquello fue una cuestión surrealista. En ese momento es cuando ya sufre la peritonitis, es decir, la infección que acabaría costándole la vida, ¿no? Generalizada, que ya no supera. Pero lo que está claro es que su salud, su fortaleza física frente a su salud, tenía todavía mucho que decir. Fue lo que le mantuvo ese tiempo, ¿no? Y de ahí esa frase suya en La Paz ya, ¿no? De que duro es morir, cuando le hacían de todo y allí aguantaba sí, carros y carretas. Le sacan del Pardo en las condiciones que has descrito, que realmente son abacadabrantes, le instalan en La Paz, hospital público, una de las grandes obras del régimen, por otra parte, desde el punto de vista sanitario, y allí se precipitan todos los médicos sobre él y nace la leyenda del encarnizamiento terapéutico con el general.
Realmente lo que se le aplicó fue exactamente la misma, y además esto contado por una persona que estaba en aquel momento el responsable de Farmacia de la Paz, a la persona que conocí mucho. Se le aplicó exactamente el mismo tratamiento que la Seguridad Social dispensaba a cualquier persona que llegase en la misma situación. Es algo que la gente piensa y dice, no, es que como era Franco se le trató especialmente. No, eso era la seguridad social creada por el régimen de Franco, en el que no se escatimaba en medios para preservar una vida. La decisión de la desconexión siempre es de la familia. Entonces era de la familia. Ahora ya los médicos tienen algo más que decir, ¿no? Quizá por esa evolución ética que quizá haya quitado importancia al concepto de familia. Pero en aquel momento no hay una desconexión hasta que el marqués de Villaverde no le dice a doña Carmen Polo que ya no hay nada que hacer, que todo lo que sea a partir de ahora es prolongar una agonía con sufrimiento. Y en ese momento, son las 11:15 de la noche del día 19, es cuando se desconecta y se retira toda la maquinaria de la habitación para que las personas más allegadas lo vean en una situación más presentable que con esa intubación, las imágenes que acabáis de emitir, ¿no? Que son aquellas que sacó la revista Lectura. Sí. Se culpó al marqués de Villaverde de haberlas sacado. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no es cierto, pero vamos, son las imágenes que no querría ver la familia. Por eso, cuando luego fue llegando gente que no había estado en los días anteriores, decían, es que no había máquinas y aquí no ha habido encarnizamiento porque no ha habido máquinas. No, es que se retiran automáticamente una vez retirada la respiración y toda la asistencia. Falleció en la madrugada del 20. Se ha dicho mucho que se forzó que falleciera el 20 para coincidir con José Antonio Primo de Rivera. Yo siempre he pensado que eso es una leyenda urbana porque es muy difícil hacer eso con un moribundo, pero en fin. Exactamente. Para coincidir que hubiera sido, tendrían que haberlo desconectado de todas las máquinas el mismo 20, porque nadie te dice que va a aguantar esa hora que aguantó a finales, el último momento del día 19. Realmente, cuando una familia está en esa situación, lo que prevalece es, nadie se acuerda de qué día es, nadie está mirando a ver si ya son las 12 de la noche, ¿no? Realmente yo coincido contigo, eso es una leyenda negra y de hecho la familia no era consciente de esa coincidencia. Un minuto nos queda y hay que hacer mención inevitablemente que después de 3 días de continuos informes del equipo médico habitual, que de entonces viene el famoso remoquete, se instala la capilla ardiente en el Palacio de Oriente y aquello es un río humano inagotable. Sí, cuando dan las cifras dicen entre 350, 550, 600.000 personas que durante las 50 horas no estuvo expuesto. Fueron 42 horas realmente, en 42 horas. Si hacemos la división salen un paso continuo de gente las 24 horas del día. Aquello lo que demuestra, junto a la última manifestación de apoyo el día 1 de octubre, ¿no? En el aniversario de su nombramiento como jefe del Estado, es que Franco seguía teniendo el cariño de la mayoría de la población española de entonces. Luego es verdad que se hizo todo un procedimiento para borrar su memoria o para quitarle esa consideración que había tenido en vida. Son las injusticias a veces de la historia, ¿no? Que se borra un personaje porque el interés político nos hace que ya no sea lo que ha sido realmente dentro de la historia. Hay hoy, en fin, muchos más antifranquistas que en 1975. Eso es no lo dudes. Eso es una evidencia. Juan Fruguer, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta un nuevo programa de Tiempos Modernos.